Grandes bendiciones. Su amigo pastor, el hermano Rubén Polanco, con la meditación de este domingo. Le hemos titulado Vida y Luz. Y parte está inspirada en el día que celebran muchas naciones, incluyendo la mía, el Día del Padre. Y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para esta meditación, vida y luz. Porque tenemos vida en esta tierra, pero nos espera la vida más allá si andamos bajo la luz de Cristo. Siempre a mí me ha llamado la atención del Génesis al Apocalipsis. Se le llama el Evangelio eterno. Mire lo que dice, el Evangelio eterno. Cuando nos centramos con nuestra lupa y comenzamos a enmarcar el marco de referencia para esta meditación de este día, quiere decir que la salvación del hombre estaba antes de fundar el mundo, no cuando el hombre cayó. Y que el Señor es una eternidad por los siglos de los siglos y siempre existe. Yo soy el gran yo soy. Entonces, estamos hablando, por eso es que Dios dice que Él está por encima de todo. Y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque ya yo he tratado de quitar de mi vida eso. Lo mismo es siempre, lo otro aquello. Y también quiero que comprendamos en el marco de referencia que la palabra eterna del Evangelio eterno de Jesucristo no la predicamos porque no somos aptos para señalar en cuanto todos pecaron, están destituidos. Yo soy quizás el primero, como dijo Pablo. Pero eso no soslaya a lo que hemos sido llamados a reforzar, a predicar, a hablar del Evangelio eterno, no de una nación, un continente, un rubro, una iglesia, no para señalar a nadie, sino para seguir enmarcando el consejo sagrado de salvación de nuestro Maestro Jesucristo. Y no con el dedo, es con la escena espiritual que Jesucristo dio cuando se acercó a aquella mujer, aquella hora en aquel pozo. Le dijo su vida, pero no fue para humillarla. Le habló por amor para cambiarla. Y todos conocemos los grandes resultados que hubo. Eso es lo que toca hoy en día a los que predicamos este sagrado evangelio. No es para señalar a nadie. Es para que cualquiera persona en esta tierra, el lugar que ocupe secular, eclesialmente, miremos cómo estamos haciendo las cosas y prediquemos el evangelio eterno. Él es la autoridad. Antes que el mundo fuese, antes que Abraham, que Moisés, que Adán, que Palma, todo eso antes soy yo. Porque a veces no es que para señalar, no. Cuando hay un hombre de Dios, inspirado en Dios, pasa la de Miqueas. Lo denigraron, pero pasa lo de Jeremías. Era un niño, pero dice Dios, yo te mandé. Es el evangelio eterno. Es lo mismo que dice Pablo, toda la escritura. Y es lo que dice la palabra en estos tiempos. Dice que aquel que lo conoce, pero practica otras cosas, se hace enemigo de él. Y de las tinieblas no puede salir luz. Recuerda nuestro tema, vida y luz. Vida y luz. Si hay una luz grande que tenemos que tener claro, amigo, corre a buscar la salvación. Iglesia, quien quiera que tú seas, el lugar que ocupes, la edad que tengas, en el momento que lo escuches, el continente, a la iglesia que tú asistes, si tienes algún liderazgo, todos para mí somos líderes. El bebé desde que nace maneja conflictos de leche, de pañales mojados. La vida es conflicto, el asunto cómo lo resolvemos, bajo la antena de Cristo o lo volvemos más grande. Eso es lo que el mundo está viviendo hoy en día, que muchos países, y si no celebra, todos tenemos un Padre, pero el principal Padre se llama Jesucristo, el Padre eterno celestial.
El Evangelio, toda la Escritura, porque es eterna. Y aquí quiero entrar en algo. Yo siempre que recuerdo un padre, recuerdo el mayor padre de los padres, sin sombra, el eterno Jesucristo. Él ha ido a preparar. Es similitud con la parábola de Juan. Cuando el pródigo, cámbiamele el vestido, vamos, es lo que pasa cuando no solamente un pecador que se va a bautizar, algún cristiano que ha sido bautizado y ha fallado, ocupen los años que tenga, ojalá nadie lo sepa, tengas la silla arriba. Si tú no estás haciendo las cosas bien, eres enemigo de Dios. Hoy comprendo algo de lo que quiere decir Jesucristo en su palabra. Él dice, enemigo. Quiere decir que tenemos que decir lo que de una u otra forma, por la gracia de Dios, nos permite predicar el Evangelio. Dice, ay de mí si no anunciare tal y cual el Evangelio. Un día el Padre nos vendrá a buscar y nos pondrá ropa, pero hay que hacer muchas cosas. Y yo quiero meditar en lo que siempre está en mi corazón, las señales, el final. Pero sobre todo quiero predicar con aquellos que nos ha dado el santo llamado de hablar algo de Él. Y no hay duda que es por gracia y porque nos ha dado aquello. Si no, yo no he estudiado nada de esto mucho. Se puede decir que yo considero que es la pura gracia, por eso estoy aquí. Porque era lo que decían domingos atrás, pastorado no lo da un amigo, un seminario, un rubro. El llamado como Abraham, Moisés, Pablo, Jesucristo viene de Dios. Y en este marco de referencia, quiero que miremos hoy en día algo que meditaba esta semana, que es muy cierto. Cuando alguna oveja, porque todo hombre de la tierra, el único grande es Jesucristo, somos ovejas. Pero a veces cuando una oveja cae, los que dicen estar un poquito más arriba que ellos y el otro, lo enmarcan, lo enlodan, pero nunca se acuerdan cuando ellos también tocaron suelo. Y quizás algunos han tocado suelo peor, o quizás algunos tienen peores cosas que el que ha caído. Pero a veces se enmarcan en leyes y asuntos que se olvidan del Evangelio eterno. Pareciera que a veces se está predicando más enemistad con este sagrado libro que publicar el Evangelio eterno. Una cosa es predicar el Evangelio, otra cosa es lo que le pasó a Cristo. Hasta mentiras y falsedades se hablan. Entonces, ¿qué yo quiero decir? Uno de los puntos que quisiera tocar, y que a veces poco lo veo, porque hoy es mundial, que uno puede mirar escena a todos lados. Y tampoco predico porque escucho a otros. Dios me es testigo, yo no iba a hacerlo hoy, pero ya tengo días de no estar en la iglesia. Mañana quisiera ir y llegar muy temprano. Por eso estoy grabando en esa hora. Pero no pensaba ni grabar, ni ir a la iglesia, y se iba calladito porque venimos de una convalecencia un poco complicada. Pero Dios trató conmigo y eso es lo que yo entiendo. Y no es que estoy, Dios, el diablo y mi corazón saben que hablo verdad en Cristo y no miento, como dijo el apóstol. Pero a veces yo me pregunto, el Padre nos viene a buscar. Ahí es donde se va a ver. Pero a veces, ¿por qué no damos tantos a otros? Y a veces, ¿por qué acusamos y decimos tantas cosas? Y lo principal que a veces pasa es que realmente a veces los que más señalan y dicen y hablan y ya como que este no es un evangelio eterno de salvación, este es un evangelio de condenación. Y tengo ya entendido que la condenación vendrá en la segunda venida de Cristo después del rapto. Pero mientras que no haya sucedido el rapto, el peor pecador puede ser salvo. Y ningún hombre, el lugar que ocupe, el apellido que tenga, tiene derecho. Eso fue lo que hizo Jesucristo con esta mujer. No la amaba, pero le mencionó lo que era y le dijo lo que era. Y ella se convirtió en lo que era y sirvió a Cristo. El evangelio eterno. Yo quisiera a veces que en las grandes solemnidades de nuestras iglesias cristianas hoy en día
se enseñase con todo el rebaño, la visita y todos. ¿Qué es ocupar un púlpito? ¿Dónde están las reglas de un verdadero hombre de Dios? Tiene que venir bien su esposa, su familia, sus hijos, y no es más de lo mismo, es otro enfoque que meditaba con el Señor esta mañana. Y a veces lo que señalan no han salido peores que lo que quieren condenar. Hoy día del Padre, en mi caso, yo soy padre en mi casa, pero espiritualmente pastoreo. Soy padre espiritual. Y a Jesucristo no le importa lo bonito o el don de la palabra de sabiduría que te ha dado. Ni va a recibir impacto de unción cuando no hay ejemplo de vida en las deducciones que habló Pablo, inspirado en Dios, que debe tener el hombre que apacienta el rebaño. Porque si no los estás haciendo bien, debes cambiar. No solamente lo predico hoy por el impío que tiene que convertirse, y te digo, amigo, busques de Cristo. Bautízate, busca una buena iglesia donde se predique la sana doctrina. Pero como pregonero de la palabra de Dios, y amo a Cristo, y Dios lo sabe, y Dios me ha bendecido, me duele escuchar noticias. Hoy en día, como iglesias, esta semana me llegó un mensaje y miraba y confirmaba los asuntos. Miles de cristianos desertando por las locuras que están pasando en la iglesia. No han aprobado leyes y hay muchas iglesias que están. ¿Y por qué lo digo? Porque es el evangelio eterno. No señalo a nadie. Predico el evangelio que Dios dijo que tenía que predicar. Y Él habló que estos tiempos iba a pasar esto. Entonces, malamente, porque si tú no hablas, el pecado te hace partícipe. Es suficiente con los míos. Y si Dios me da esta oportunidad de que algunas personas en diferentes provincias, no sé en qué etapa, mirarán esto, tengo que decirles que realmente estamos en ese tiempo también. Y tengo que decirles que todavía hay grandes hombres de Dios que yo le diría a Dios, quiero imitarlo a ellos también, y gracias por tremendos ministerios. Pero hay mucha gente de padre espiritual que ellos, sus familias están dando. Entonces no vale lo que tú enseñas y que yo tengo autoridad y tengo. Se constituye en enemigo de Dios. Todavía en mis años en Peilocana, yo jamás he visto que una oscuridad produce luz. Es lo que dice Cristo, para interpretártelo en el español. Tú no puedes vivir oscuro y irradiar la luz de Cristo. Entonces el diablo le ganó a Lucifer, le ganó a Jesucristo. Y así no es. Entonces, el día del Padre, los principales padres que tenemos que reflexionar somos los que representamos al Padre espiritual llamado Jesucristo en predicar un evangelio eterno, no con el conocimiento, con la unción y la aprobación del pueblo de Dios, y que tu testimonio grite más de lo que yo estoy gritando. Y que la gente se contagie de ver a tus hijos, de ver tu esposa, de ver cómo tú manejas tus finanzas, de ver cómo te comportas, de ver cómo manejas los conflictos. Con la ayuda de Dios. Y yo he tenido conflictos bastante profundos, pero he aprendido de ellos. Y estoy clamando a Dios para atenderlos con humildad, con oración. Y a veces hay que caer al piso para que Dios te levante y te enseñe. Mira, hijo, esto así, esto no. Esto está bien, esto. Nuestra palabra de hoy se llama vida y luz. La vivencia de la vida te trae la luz de Cristo. Y tú sabes, tengas el puesto que sea, tú sabes cuando Dios te habla, y tú sabes si no. Así mismo como hay que arrepentir las almas, hay que arrepentir también los padres espirituales de las iglesias y los padres de hogares. Me llamó la atención una reflexión. Un niño parado en la estación del ferrocarril con una maletita.
parado al lado de uno de los guardias del ferrocarril. ¿Dónde queda el tren que va hacia donde mis abuelos? Esa reflexión decía todo lo malo que está pasando hoy en la familia. Y esa criatura que pueda tener la ilustración, porque son anécdotas. Su abuelito reía con él, tenía esto, tenía lo otro. Y alguien le pregunta al abuelo, ¿cómo tú puedes vivir sin celular, sin esto, sin lo...? Dice el abuelo, mira, ¿y cómo tú puedes vivir sin la honradez, la enseñanza, el calor de los padres, esto, aquello, puras cosas sanas? Hoy en día nuestra iglesia, nuestra familia está borbandeada de tantas cosas y son proféticas porque el diablo ha descendido con furia, pero hay que predicar el evangelio eterno, no para señalar a nadie, sino como hombres de Dios predicar esta sagrada palabra y estar a la altura de lo que ella nos exige, no yo. Nosotros solo somos voceros de un mensaje por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos que señalarle, pero sí predicar esta palabra. ¿Por qué lo digo en esta hora? Porque a veces miro la sociedad a nivel mundial. ¿Qué está pasando con los padres de familia hoy en día? ¿Y qué está pasando con los hijos? A veces, si eres un padre, líder cristiano o humano, te congregas en una iglesia, no tienes liderazgo. ¿Cómo tratas y cómo trataste a tus padres y qué? Si tus padres están vivos y si están muertos, ¿cómo los trataste? A veces hay padres que están por allá, en una casita humilde que fue la que te criaron para tener el salario que tienen y no ni los visitas ni les ayudas en nada. Y a veces fue la que le hayas comprado una suntuosa casa, pero ellos no se alimentan de esa casa. Dios nos ha enseñado que se alimenta del amor tuyo, de tu visita, de tu cuidado. Más que una mansión con 1000 empleadas, pues si fue que te criaron muy bien y tuviste buena educación. ¿Cómo trataste a tus padres? Entonces podrás hablar de Cristo. Mire la vida de Cristo como familia terrena y mire la vida de Cristo en las moradas que Él fue a preparar. ¿Cómo va a ser? No estoy hablando que vamos a ser perfectos en esta tierra, pero Él dijo, llegaremos y que lo imitaran. Vida y luz. O lo contrario sería que muerte y tinieblas. Y también le diría yo a los padres, y con justa razón, porque me gusta hablar un evangelio como lo dice esta palabra, no como lo dice Rubén Polanco. Hay padres que no se dejan amar, que son muy tóxicos, cristianos y no cristianos, para su familia. Mi abuelita tenía un dicho: hay gente que es candil para la calle y oscuridad para la casa. A veces hay gente que a mí me ruboriza y lo seguiré repitiendo, con corbata, saco, rangos, pero hay que ver cómo están sus vidas, sus familias, cómo tratan. Eso no es lo que me enseña esta palabra. Eso no es el siervo que representa el evangelio eterno. Cuando Dios hizo esto, ni la tierra, mucho menos el concilio, el apellido, el nombre de tu liderazgo cristiano, tu abolengo, lo que tú quieras decir. Mientras más hay que estar más claro con la actualidad actual. Para mí la familia son un grupo de personas donde sí hay conflicto, pero se manejan los conflictos cristianamente. Siempre se lleva al altar, siempre se perdona y siempre hay una vida decorosa que grite allá afuera ¿qué es Cristo? A mí nunca se me olvida una anécdota que leí en un libro hace muchos años. El niño que fue a una escuela dominical de visita, muy niño, pero muy claro. Y la maestra comenzó a enseñar la vida de Cristo y que Cristo era y el niñito ahí sentado. Y la maestra siguió y el Señor Jesucristo hacía luego que ayudaba a todo. Aquel niño, como que el niño al fin se cansó, levantó la maestra. Dígame, como era visita, dígame qué van a hacer. Dice, maestra, yo lo conozco. Todo el mundo, los alumnos y todo el mundo dice, ¿cómo tú lo conoces? Sí, él vive 2 casas después de la mía. Y es pastor.
Ustedes se imaginan esa clase. Qué tremendo. Pero qué difícil es cuando hablan de un hombre de Dios o una familia que asiste a la iglesia. Todo el mundo, hasta en las redes, en Japón, China, sabe lo que pasa acá en Panamá. Y de evidencia, porque hay pecado. María nunca pudo esconder la barriguita de Cristo hecha por Dios. Porque a veces hay gente que se acuda. No, pero es que tú no eres. No, es que hay pecados que no se pueden ocultar. Con los meses salen y uno de los tantos. Y hay gente que no puede justificar con su universidad o su salario o lo que han granjeado, lo que tienen. No es señorío, es el evangelio eterno. Eso predicamos, no para señalar, sino para que procedamos al arrepentimiento. Esta semana estudiaba la palabra y me llamó la atención. La palabra textualmente dice que el conocimiento envanece. Perdóname, pero te la amplío, te embrutece, te cierra. Hay gente con el dinero, el poder y el conocimiento queda en la estratosfera y se olvida que este evangelio es eterno, es de Jesucristo por los siglos antes que formases el mundo y que tú existieras, y que tú no puedes ir en contra de él. Enemigo de Dios. Yo me aterro cuando Dios me dice todas estas cosas y las estudio en la palabra. Digo, Señor, ayúdame, y todavía estoy entrando para ver si logro hacer aquello. Yo miro que nosotros los creyentes tenemos que enmendar y cambiar muchas cosas. Y esta semana miraba una figura que la posteé en mis redes. A Dios no le impresiona una iglesia grande con miles, aunque sea una rancha. Ahí estaba la fotografía, una rancha, pero que sean 10, 15 gente humilde de campo, sí, pero de oración. Eso aterra al diablo. Eso es lo que Dios quiere, gente entregada. Y cuando tú estudias la vida de Cristo, las veces que entró a la iglesia de aquel entonces, la sinagoga, las pocas veces salió fue de problema. Andaba era con los pobres y a los pobres y a la prostituta y a los enfermos, ladrones. A esos que vine. Pero a veces las instituciones más condenan y los hombres, porque este evangelio eterno no. También soy uno de los que hay que predicar santidad. Y si usted la predica, usted tiene que ser el principal ejemplo. Que Jesucristo, el diablo y su conciencia, su familia, lo que saben que lo que usted dice es cierto. Y usted es el primero que está en fila cuadrado con los suyos. Vida y luz. Dios hará cumplir los sueños que Él ha puesto en ti. Yo a mis alturas, yo estoy tratando de permisito. De aprender mucho más de Dios y cambiar muchas cosas. Yo digo, de verdad, Señor, que tenemos que cambiar. De verdad que tenemos que ser ese José que es tipo y figura de Cristo y siempre estuvo adelante con las cosas de Dios y no dejó de seducirse la tentación su hermano, pero después dijo lo que Cristo vino a hacer al mundo. Vengan, que las moradas mías. No ha pasado nada. Os dijo Jehová, Dios, Jehová quitó. Te había oído, pero ahora te conozco. Las pruebas, las luchas nos llevan a tener vida y luz de Cristo. Miraba un video y profundicé el conocimiento. Yo he hablado mucho de eso, muchos años. Pero la perla se forma porque en la concha se meten
lombricitas, basuras y cosas que a la ostra no le gustan. Y la otra, hágase cuenta que es así. Ella abre y cuando ella abre se mete todo. Pero ella no puede tener pie para caminar como yo, ni mano para tirar las bruscas fuera. Dios le ha dado algo y la Biblia habla de muchas perlas. Hasta ese mensaje Dios lo usa. Glándulas que generan un nácar y envuelven los insectos, los gusanos, los granos de arena que vienen de las plantas que ella comen y se va comiendo solo. Y con los años, más o menos se calcula que 20 años para que una gran perla. Nuestras caídas, nuestras levantadas no son para acusar a nadie. Hay gente que en la iglesia, líderes cristianos, hasta inventan por envidia, rabia, odio, porque quieren ser Saúl, serruchar piso, inventan cosas que nunca han sucedido. Porque yo le puedo decir de lo cual yo me bauticé, Jesucristo, el diablo y yo, y mi conciencia, sé que he hecho. Pero si a Cristo le buscaron testigos falsos, y si no haces esto, y si lo otro, pero mírenlos a ellos. Hay gente que hasta tú ayudas a levantarse y el día que tú te caes son los primeros. Todo lo que ha dicho usted, como que yo le quité la mujer al diablo, porque me ha pasado y he tenido que aconsejar otros líderes que le ha pasado. Cristo nunca, y repito, Él le dijo a la mujer, has tenido tantos mal, pero fue por amor y para transformarla y para marcar las pautas del reino, no fue para señalarla. Pero eso es cuando hay una vida que está conectada en la salvación de Dios y que su corazón es recíproco cuando Dios les tiende las manos. Padres, miremos hoy. Hijos, el padre que a veces te dice no va si tú le quisieras arrancar la cabeza. El que te dice no te pongas esto, no hagas eso, es un ejemplo para tu vida. Y tú te puedes mirar con los niños de líderes cristianos y de la iglesia, cómo está tu vida con vecinos y familiares. Es porque te aman, no es porque Él quiere, es porque su amor, al igual y la representación de Cristo en Él te ama, no es porque no te quiere. Pero mientras tú estás en una mesa comiendo, quizás con aire y todos los cubiertos, Él quizás está allá en una sombra en la construcción, sudado, hediondo, golpeado de un martillo. Y hay una hora de almuerzo y quizás nada más llevado arroz y poroto y se la come rápido porque quiere agarrar 20 minutos tan siquiera para descansar. Porque está cansado, pero tiene que seguir el día porque hay gente en la casa que alimentar. Y tú estás en la casa tranquilo, en un buen comedor. Que Él está allá trabajando. Él te ama. Compréndelo. Ninguno es perfecto. Perfección cuando viene Cristo. Eso también quiero dejarlo muy claro. Pero el conocimiento envanece. Es el amor que solidifica. Y eso es lo que es un hogar, una familia. Tener padres, madres, hijos, abuelos. Todos trabajan por un fin. Y ser de la familia de Cristo es algo mucho más grande. Hay un Padre Celestial. Y ocupar un lugar como este es mucha más responsabilidad. Al verdadero cristiano no se engaña si tu vida es fraudulenta, pero predicas muy bonito. Yo siempre he dicho, Dios usó hasta el diablo para salvarme. Y repito, no señalo a nadie, estoy predicando este evangelio. El que anhela pastorado, liderazgo, bueno, que tenga sus hijos, y ahí va hablando. El que es buen cristiano, esto, los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. Porque el que no se hace amigo del diablo y enemigo de Dios. Y no hay comunión en la luz con las tinieblas. Y si tu padre ha sido muy bendecido y tiene buen trabajo de oficina, mientras tú comes en la casa, ese padre está allá en la oficina aguantando toda la presión de los... Yo trabajé. Yo sé lo que es sufrir de jefes que te odian sin cambiar nada y tú eres el que trata de hacer las cosas bien, compañeros difíciles. En ningún trabajo es fácil. Y él almuerza, quizás en un comedor con aire, pero luego tiene que volver al trabajo a zurrarse los músculos de acá arriba y a sudar la mente. Quizás 10 minutos para orar por mis hijos, por aquello, lo otro, y en el pupitre nuevamente trabajando. Yo sé lo que es eso, yo lo viví. Dios y el diablo me son testigos. Pero a veces cuando Él te dice no entres, no salgas, no compres,
Párate. Mi mamá le decía, eso queda como el sapo cuando lo matan. ¡Pah! Puedes explotar en cualquier momento. Pero no te acuerdas que esos son los seres que me ha tocado aconsejar muchas vidas, hasta madres de pastores, que le han volteado la espalda a sus madres. Y quizás hay algunas son difuntas. El evangelio eterno, esto lo dice esta palabra. Hay que tener cuidado, porque a mí no me interesa un liderazgo, estar con este saquito hoy. No, a mí lo que me interesa es que mi nombre permanezca y que el día que venga aquello, yo sea una perla que vaya a las bodas y que pueda haber dejado un legado en mis hijos, en mi familia. O si es rato y nos vamos, y que en lugar donde estoy, migré y pueda decir, porque el Espíritu Santo primeramente y la gente sabe quién soy yo. Y no me estoy pavoneando, pero sí creo que el hombre de Dios y el padre de familia debe ser como dice esta palabra, y que los hijos en un hogar debe ser como dice esta palabra. Quiero terminar con algo que me impactó esta semana. He predicado que Judas y Judas, y me han preguntado cristianos mundanos porque Judas anda en la boca de todo el mundo, está de babalao y de todo. Y esta semana el Señor me permitió un enfoque diferente. Judas fue uno de los que se arrepintió con más corazón, más una oración, una vida de arrepentimiento tiene Judas, el que entregó a Cristo. Nunca había visto yo, pero Dios tiene su forma de hablar. Cuando Judas pecó, dice que Judas agarró aquellas monedas de plata y fue allá donde los hombres que habían acusado. Y dije, aquí está la plata, yo he entregado sangre inocente. Pero pasa la de Elí, Ana, tú no puedes ir a una institución, a una iglesia corrupta donde hay tiniebla, porque te equivocas. Judas se equivocó. Fue al lugar incorrecto. Pero el arrepentimiento de Judas lo comparas con el de Pedro y tiene más sustancia bíblica que hasta el de más de 4. Para mí uno de los grandes errores de Judas fue y hoy así son las iglesias, no hagas esto, no te pongas, no te brinques, no te qué. Y hay que ver los que están hablando eso. Dame cuenta de tu vida, mirémonos en el espejo de la palabra. Y si Cristo bajare, cuidado que nos dice lo mismo que dijo aquel día en la orilla de la playa frente a la mujer. El que está exento, láncele la primera. Y cuidado que más de 4 líderes de cristianos y padres de familia tuvieran que esconderse. Piedrita aquí, piedrita acá y patita, ¿para qué te quiero? Porque no soy capaz. La autoridad de esta palabra. Yo hoy mantengo esa teoría y la creo. Si Judas no hubiera ido a la iglesia, a la institución que lo entregó, con testigos, y hubiera ido donde Cristo, otra cosa predicaríamos de Judas. Por eso yo te digo a ti en cualquier parte de estos continentes, con todo lo que esté habiendo, busca a Jesucristo. Nunca en Dios es tu pastor o tu papá, tu abuelo. Busca a Jesús, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador. Cuando Dios hizo el evangelio eterno, no existía concilio, rubro, obispo, sangan. Yo no sé la cosa que tenga hoy, apóstol, lo que quiere usted ponerse. Es el evangelio eterno para salvación, no para condenación. Y es con amor, sabiduría, gracia. Y es con veracidad, con evidencia de testimonio delante de Dios, el diablo, tu conciencia y el entorno donde vives. Que se sepa que tú estás tratando de hacer la cosa lo mejor posible. Repito, si Judas no va a la institución que hoy llamamos iglesia y va a Cristo, otra cosa predicaríamos de Judas. Porque yo estoy cierto y seguro que le hubiera pasado la señal que le dieron a Pedro. Cuando el gallo cante y Pedro miró a Cristo después de los 3, Pedro lloró amargamente. Pero Judas fue, entregó y lo dijo: he entregado sangre inocente. Por eso es que tú ves a Cristo poco en las iglesias. En ese tiempo se llamaban sinagogas. Y siempre salía conflictivo el asunto. Lo ves en las casas, en los sepelios, en los endemoniados, en las prostitutas, en los ladrones, en el otro.
cuidado con las iglesias que tenemos y decimos, porque nos puede pasar como muchas que andan por ahí, que se dice que miles de cristianos. Yo me supongo el anciano que creció en una gran iglesia de los tiempos de los siglos pasados, pero hoy en día ya hacen esto, hacen lo otro, hay esto, hay lo otro, hay homosexualismo, hay pillaje, hay de esto. Los viejitos no les queda otra que agarrar su Biblia y otros se van a Egipto nuevamente. Heriré al pastor, el rebaño, pero un día Dios nos pedirá cuenta, porque no es la cantidad, es tu integridad. Padres, líderes cristianos, miremos a Cristo, mirémonos en el espejo de la palabra y seamos vida y luz en este tiempo. En el nombre de Jesucristo pongo esta palabra en tus manos, úsala como tú mejor deseas. Gracias. Mil bendiciones.